Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Miércoles 27 de marzo de 2019, un placer enorme saludarles a ustedes como siempre. Agradecemos a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares. Gracias por estar en sintonía de 3 canales al servicio de usted a través de Cadena Megavisión AM, canales 15, 19 y 21. Esta mañana en el programa hablaremos sobre el planteamiento denominado Agenda Mínima de Reforma Democrática y contra la corrupción que recién dio a conocer la Asociación Acción Ciudadana con el propósito de contribuir a la reconversión del sistema político y mejorar los niveles de transparencia. A este tema vamos a sumar también otros aspectos del país que tienen que ver con la decisión o el interés de la Fiscalía General de la República y organismos internacionales que están recomendando a los diputados no reformar la actual legislación en cuanto a también la urgente necesidad de aprobar una ley especial contra el lavado de dinero. Vamos a darle también un repaso a aspectos que tienen que ver con el trabajo de la Corte Suprema de Justicia. Ya todos conocimos que recientemente declaró ya improcedentes la investigación en la sección de probidad de aquellos casos de investigación que ya caducaron con 10 años de haberse llevado a cabo. Ese es un punto bien importante, así como otros que vamos a sumar esta mañana. Quiero saludar cordialmente a nuestros invitados. Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana. Gracias, Eduardo, por acompañarnos. Buenos días, Ernesto. Gracias por el espacio. Oscar Campos también, coordinador del área de transparencia y anticorrupción de Iniciativa Social para la Democracia, ICD. Gracias por acompañarnos. No, gracias, Ernesto, por la invitación. Un día más en tu programa. Bueno, voy a comenzar quizás también, por cierto, ayer ya se conoció la decisión de la Corte Suprema de Justicia también de dejar sin efecto la investigación de probidad a la ex vicepresidenta de la República, Ana Vilma de Escobar. Otro aspecto también que ha demostrado, ha traído diversas reacciones al respecto. Quisiéramos conocer cuál es la opinión que ustedes tienen alrededor de estos puntos, Eduardo y Oscar. Bueno, en primer lugar, sin duda, a este momento el tema de cualquier indicio de corrupción en un funcionario público que no vaya a ser procesado, que no vaya a ser juzgado ante la opinión pública cae, obviamente no cae bien. O sea, la opinión pública comienza a generar una serie de situaciones donde se menciona que la institucionalidad no está funcionando, que la corrupción pues está al amparo de la impunidad y todo esto. Entonces creo yo que eso es un primer punto, que la opinión pública no ve bien este tipo de decisiones. Ahora, aunque en el fondo tengan validez, porque si la Corte en un dado caso somete a consideración y una votación de esta naturaleza, es que estará funcionando, me pregunto, ¿estará funcionando la justicia? Habría que valorar eso teniendo todos los elementos que componen este caso. Por ejemplo, ver las declaraciones de patrimonio de la ex vicepresidenta y ver qué fue lo que se argumentó, cuáles fueron los reparos que probidad encontró. O sea, habría que tener acceso a ese expediente para poder dar una valoración objetiva y correcta del caso y en esa medida determinar si estamos ante un caso nuevo de impunidad o por el contrario estamos ante un funcionamiento de las instituciones que están al final teniendo decisiones sobre estos casos. Ahora, lo que yo quería mencionar es que ya hay poco tiempo. Si bien la Corte Suprema de Justicia decidió esto, pero todavía la Fiscalía podría investigar sobre enriquecimiento ilícito, el delito de enriquecimiento ilícito, si en caso así se decidiera. Entonces todavía hay un margen, pero muy pequeño, de un par de meses, para que pueda investigar la Fiscalía. Entonces, pero digo, eso sería como el punto. La opinión pública obviamente no va a ver bien esta decisión y habría que, indagar más si está pegada de derecho a la decisión de Corte Plena. Bueno, la Corte integrada por 15 magistrados
tuvo a bien por varias semanas, según el informe como lo publican los periódicos, por varias semanas el informe de la sección de probidad sobre esta declaración patrimonial. Al final, pues terminan dándole la exoneración como lo hemos ya conocido. Oscar, ¿cuál es tu apreciación? ¿Cuál es, digamos, el estatus? Quizás ese es el punto medular del inicio, del arranque de nuestra conversación. El estatus del país en esa materia. Yo creo, Ernesto, que en este punto, primero hay que hacer un contexto de cómo venimos en el tema de probidad, después de una ley de más de 58 años de haber sido aprobada, que no había sido aplicada, y la conformación de la Corte en Pleno, de la Corte Suprema de Justicia anterior, empezó a desempolvar aquellos casos o donde se presumía que había enriquecimiento ilícito. Y me parece importante que ahora esta nueva conformación de la Corte en Pleno haya comenzado de nuevo el análisis de estos casos de probidad, que por cierto están muy cerca de prescribir. Recordemos que el artículo 240 de la Constitución habla que el plazo para iniciar una acción civil en materia de enriquecimiento ilícito es de 10 años contados a partir de la fecha en la que cesó en el cargo él o la funcionaria, de verdad. Y en este caso, desde el 2009, que ya dejó de ser funcionario público. El plazo de investigación de un caso civil va por 10 años. Exactamente. Así está establecido, ¿no? Exactamente. Entonces, a mayo del 2019, cualquier tipo de acción civil que se podría haber iniciado en contra de la expresidenta, pues igual iba a prescribir. Lo que a mí me llama poderosamente la atención es que recordemos que desde el año pasado hay un secreto o hay un blindaje de este tipo de casos o de este tipo de investigaciones en probidad. La Corte en Pleno o la comisión que revisaba estos casos anteriormente dijo que mientras estuviera en investigación no se iban a conocer o iba a tener acceso reservado toda la información de probidad, y es lo que mencionaba Eduardo. No conocemos a ciencia cierta cuánto es el monto real que se le estaba señalando que había un incremento patrimonial no justificado. No sabemos si ese incremento patrimonial era de ella, producto de qué tipo de emolumentos. Muchos mencionan en redes sociales, es que producto de los cheques de saca procedente de la partida secreta, pero como no conocemos esa información, entonces no podemos decir que fuera así. Hay otros informes que hablan sobre un incremento patrimonial en el patrimonio del esposo, que como conforma el núcleo familiar también es sujeto de ser evaluado. Entonces aquí creo yo que hay que garantizar, o primero que hay que exigir que haya en la nueva Corte Plena una medida más transparente, o hayan medidas más transparentes para que la ciudadanía, los periodistas y las personas que están interesadas en esos temas de probidad y lucha contra la corrupción conozcan a ciencia cierta qué es lo que está pasando. Fueron 9 de 15. 9 de 15, y son de estos 9 muchos de los actuales nuevos magistrados que conforman la Sala de lo Constitucional, el magistrado Carlos Sergio Avilés, la magistrada Marina de Torrento. A ver, este día también ahí se publica la lista. La lista de votación. Sí, y el único que de los magistrados electos recientemente que vota considerando que hay indicios suficientes para iniciar un proceso civil es el magistrado Aldo Cader. Entonces hay que hacer también los análisis de cómo ellos han visto este expediente, conocer, esperamos que se publique pronto la resolución o el acta de la reunión de Corte Pleno para conocer quién votó a favor y con cuáles argumentos y quién no. Sin pretender en algún momento hacer algún justiciamiento mediático con relación al caso, es que este caso se coloca en el contexto de lo que se ha estado abordando, y tú lo mencionabas bien, a partir de la decisión y la prescripción que han tenido ya esos delitos de investigación civil. Que pueden llegar, ¿verdad?, a tener, claro. Que fue en mayo, que puede llegar a tener. Puede llegar a ser en mayo, sí. Todavía en mayo, todavía hay días. Todavía en mayo. Aquí está, mira, parte de la lista que publican ese día los periódicos, donde se nota desde luego el voto que en este caso han dado a conocer, se dio a conocer a la prensa. Yo creo que esta discusión y este fallo nos debe llevar a dos reflexiones. La primera, ¿por qué Corte Plena se tarda tanto en emitir este tipo de resolución? O sea, estamos hablando que se tardaron casi 10 años en resolver este caso. Obviamente no es que haya entrado hace 10 años, pero digo, ¿por qué la inacción institucional de investigar de forma diligente y al final tener una resolución en tiempo, para no estar con estos apuros de que a última hora se está decidiendo si va a proceder o no un juicio, si se va a notificar a la Fiscalía,
etcétera, etcétera. Creo yo que ese es un tema, al igual que la última resolución de Corte Plena respecto de no investigar casos que tuvieran más de 10 años. Entonces ahí digo, la reflexión es por qué la institución, en este caso Corte Suprema de Justicia, Corte Plena y Probidad, no son más diligentes en hacer estas investigaciones para, dar seguridad a la ciudadanía, al funcionario investigado de que todo está correcto, o por el contrario, si se encuentran irregularidades, proceder ante las instancias correspondientes y que se juzgue el caso, se investigue. Y lo otro es, Oscar lo mencionaba por ahí, hay un proyecto y hay una deuda desde el legislador de ley de probidad. O sea, eso es un tema que debemos como país también entrar a la discusión. ¿En qué se rige actualmente este modelo de investigación civil? ¿Solo por un departamento, con un reglamento? No, hay una ley que se llama la Ley de Prevención sobre el Enriquecimiento Ilícito de Empleados y Funcionarios Públicos. Pero como te decía, es una ley anacrónica que desde hace más de 58 años, al principio no se aplicaba, era una ley solo para pasar papeles, para que la sección de probidad recibiera las declaraciones sin hacer los cotejos de los patrimonios de entrada y salida de esos funcionarios. Una resolución del Instituto de Acceso a la Información Pública y luego una resolución de la Sala de lo Constitucional anterior permitieron que se conociera los resultados de estas indagaciones entre patrimonios entrantes y salientes. Dejando y resultó al descubierto que no se habían hecho, que no se han hecho esas auditorías. Dejando al descubierto la facilidad con la que el trámite lo era por diversas razones, pensando mal, a lo mejor. Y todavía tiene que adquirir peso el hecho de que el funcionario, al ingresar, de su declaración y al momento de abandonar el cargo, porque eso tenemos conocimiento de que hay funcionarios que ya salieron de ejercer sus cargos y no han hecho la declaración. De hecho la Corte Suprema de Justicia en su portal en línea publica cada 3 meses el listado de personas que han entregado o no han entregado su declaración de patrimonio. El caso de insisto, no se trata de hacer justiciamiento al respecto, que bien por Ana Vilma, pues, o por cualquier persona al final, si no tiene nada, pues ahí está el resultado. Lo único que también, Ernesto, hay que ponerse a pensar en, recordemos que es lo que dice la Constitución. Dice cualquier incremento patrimonial no justificado que venga a costa de la hacienda pública o municipal. Ahí delimita también que pueden ser dineros públicos eminentemente. Pero ya decía Eduardo en su primera intervención, hay un delito que se llama enriquecimiento ilícito en el Código Penal, que es completamente diferente a este. Si es y que ahí entra, entra cualquier otro tipo de enriquecimiento proveniente de otros fondos, incluso ilícitos. A lo que yo quería llegar es que ha finalizado ya el caso de ella, pero también entiendo que hay otros informes de probidad que van a ser también agendados en la Corte. Por cierto, este día sale en una declaración bien amplia en el periódico El Diario de Hoy, el magistrado Aldo Cader, donde habla precisamente sobre estos aspectos que tienen que ver con el trabajo que se está haciendo ahí en la Corte Suprema de Justicia. Ahí hay más funcionarios todavía. Hay prominentes funcionarios que están siendo investigados y que sus casos, entendemos, ya están en Corte Plena, donde hay indicios de enriquecimiento ilícito. Digo, ahí habría que ponerle atención al comportamiento y a la decisión que tome Corte Plena respecto de estos casos, porque en algunos de estos se sabe de que hay incrementos millonarios que no han logrado justificar los funcionarios. Entonces, digo, habría que poner como ciudadanía toda la atención, todo el interés de qué es lo que va a estar resolviendo en estos próximos días Corte Suprema, porque lo tiene que hacer en muchos casos antes de mayo de este año. Tendría que tener una resolución. A ver, el fiscal, bueno, esto tiene que ver también mucho con la forma en cómo se eligen a los funcionarios, algo tú mencionabas. De hecho, tengo una declaración que diste al periódico El Diario del Mundo. Oscar, esto fue el 9 de marzo, que tú dijiste, la Asamblea debe de reformar urgentemente su reglamento interno para hacer más transparente el tema de las elecciones. Y ahí entra lo que tú en algún momento dejas entrever. El funcionario, cuando se elige, entra hasta cierto punto con ciertos compromisos, ¿no? Claro. Que lo pueden llevar a estar comprometido a la hora de ser electo. De hecho, ya en redes sociales ya hay mucha gente hablando de, pero miren, cuando exoneraron a Nayib Bukele de una investigación en probidad, votaron los mismos 2, 3 magistrados
de los que votaron ahora por exonerar a Ana Vilma. Entonces ya se está hablando de algún tipo de posible riesgo de la independencia con la que están actuando los magistrados. Yo creo que es necesario y me imagino que es parte de las propuestas de reforma política democrática que ha presentado Acción Ciudadana, hacer un proceso de elección de funcionarios indirectos, en este caso magistrados de Corte de Cuentas, etcétera, etcétera, que sea más transparente y que permita evitar esas especulaciones sobre si un magistrado recibió apoyo de un partido político, se debe o debe pagar ese favor al partido político, y creo que hay que cambiar ya esa situación. Claro, eso por un lado. Y por otro lado, entrando tú con el ejemplo que ponías del presidente electo, yo creo que es importante también no solo ver a conveniencia cuando me conviene a mí, pues funciona la justicia, y cuando falla en contra de lo que a mí no me gusta, es que no está funcionando. Yo creo que también es importante no caer en eso. Sí, exacto. Precisamente el tema de fortalecer las instituciones y que se respete el Estado de Derecho pasa precisamente por que cualquier tipo de investigación, y más en materia de lucha contra la corrupción o de prevención de la corrupción, no importa quién sea el sujeto que está del otro lado siendo investigado, sea presidente electo, sea alcalde, sea diputado, sea algún director de alguna UASI, independientemente del partido político que tenga afinidad o no, creo que las instituciones deben de demostrar robustez en las investigaciones y presentar casos sólidos. Y esto es para todas, no solo para probidad, sino que también para fiscalía y todas las demás. Hay cosas que nosotros, Eduardo, Oscar, a veces o para bien o por conveniencia ignoramos. Lo decía el magistrado Cader, ¿verdad?, con relación al tema de la prescripción de los 10 años de aquellas investigaciones de probidad en lo civil. Muchos desconocen que es prácticamente poner a prueba lo que la Constitución lo establece. La Constitución establece que cada 10 años, después de una acción de investigación civil, pues esto prescribe, que ya lo hemos comentado, ¿no? Es que ahí es lo que yo mencionaba. Aquí a quien hay que señalar de estos casos que van a prescribir, no se investigaron y no se llevaron a juicio, es a los magistrados de Corte Suprema de Justicia, que no hicieron nada. La inactividad institucional que tanto daño le hace al país. Entonces ese es un tema. Y lo otro, que también habría que entrar... ¿A estos o a los anteriores? A los que tuvieron los 10 años, digamos en los casos de funcionarios del gobierno de Antonio Saca, por ejemplo. Ok, veamos un poco en el detalle. Prescriben hoy en mayo. Estos acaban de entrar, no tienen creo que ni un año, ¿verdad? No. Estar, ¿no? O sea, 5 acaban de entrar. Entonces, ¿tú crees que parte, si lo queremos ver como responsabilidad, no hablemos de culpa, como responsabilidad, la anterior sala y la anterior corte debió entonces? Las cortes anteriores. Sí. Ahí nosotros sabemos, por ejemplo... que una sala no puede hacer verano. Por denuncias y señalamientos de magistrados, habían grupos de magistrados que se encargaban precisamente de bloquear estas discusiones. Estaban agendados conocer estos casos y comenzaban a hablar cualquier tipo de tema, cualquier cosa, menos de estos casos de enriquecimiento ilícito. Entonces, digo, habría que revisar todas las actas del Corte Plena y ver quiénes son los que al final no estaban en la lógica de que esto se discutiera y se tomara una decisión. Porque entonces estamos hablando de que hay casos que van a prescribir, pasaron 10 años y no se hizo nada. Entonces ese es un tema que digo, hay que ponerle atención. Y no con esto quiero desvirtuar la responsabilidad o no de las personas investigadas. Sí. O sea, no es eso, sino que la Corte no hizo lo que debía hacer. Y en segundo lugar, debemos de revisar los plazos de prescripción, tanto el que establece la Constitución como los que establecen las leyes ordinarias, la ley penal para este tipo de delitos. O sea, habría que revisar esto porque ya se ha planteado, por ejemplo, la no prescripción de delitos de corrupción. Habría que ver si esa sería la medida adecuada o ampliar, duplicar el periodo de vencimiento de la investigación. Como personas, como organismos o como instituciones que han estado velando por la probidad en el país y por la lucha contra la corrupción, ¿crees que se lleve a cabo esto de la reforma constitucional en la que no pueden llegar a prescribir estas investigaciones? Yo lo veo un poco difícil en realidad, o sea, siendo realistas, no parece que hay una correlación favorable en la Asamblea Legislativa para aprobar este tipo de reformas, que de hecho, si no me corriges, creo que hay una presentada, solo una, ¿verdad? Sí, una propuesta de que no prescriban los delitos de corrupción.
Pero eso se presentó hace 4 años. En 2014. Creo. 2014, ya 5 años, y no ha habido discusión. Entonces sigue durmiendo el sueño no se ve por dónde, no hay un incentivo, porque aquí creo que hay que señalar los incentivos que pueden llevar al legislador a hacer este tipo de modificaciones que no son obviamente dirigidas para afectar a un partido político o funcionarios de un partido, sino que estamos hablando de mejorar el sistema de justicia porque tiene un impacto directo en la calidad de la democracia, en el apoyo a la democracia que le da la ciudadanía, porque no hemos hablado de eso. Oscar mencionaba el fortalecimiento institucional, pero en el fondo lo que hay también es que con todas estas acciones, y más cuando no son transparentes, es decir, que no se informa a la ciudadanía las razones, la ciudadanía comienza a desconfiar de las instituciones, comienza a decir, ya ven, es que la justicia solo se le aplica a las personas desfavorecidas. Se comienza con ese tipo de dicho, que no digo que no sea cierto, pero la ciudadanía comienza a desconfiar de la institucionalidad. Entonces, eso, digo, al final es peligroso, va socavando la calidad de la democracia, la calidad del sistema, y nos pone en una situación de peligro el que se esté dando este tipo de hecho. Entonces, habría que como sociedad pensar que este tipo de reformas y este tipo de medidas deben de estar enfocadas en fortalecer al mismo sistema, porque es una cuestión de supervivencia del sistema. Eso es lo que no se valora y eso es lo que debería de ser un incentivo para la clase política de impulsar esta reforma. A ver, igual muchos creen que hubo demasiado retraso en cuanto a la decisión que se conoció la semana pasada, donde la Corte resolvió la extradición del expresidente Mauricio Funes y ciertos familiares. Claro, o sea, independientemente de los efectos que pueda generar o no la autorización o la aprobación de la solicitud de extradición realizada, teniendo en cuenta el asilo político del cual goza el expresidente Funes, pero sí yo creo que la Corte en pleno tuvo que haber trabajado con mayor diligencia. Esa resolución en la cual la Corte en pleno dice, miren, no vamos a sesionar hasta que se hayan electo los 5 magistrados que van a entrar en esta nueva conformación de Corte Plena, cuando ellos muy bien habían podido trabajar con los otros 10 y llamar a suplentes si querían, para que efectivamente pudieran trabajar en estos temas de probidad, en el tema de la extradición del expresidente Funes. Esconderse o hablar desde el extranjero con el manto del asilo político que se le ha dado en Nicaragua es también una situación que la Corte Suprema de Justicia debería también de estar tratando de revertir. Puede enviar comunicaciones directas al Estado nicaragüense, obviamente no de manera de incidir directamente, pero sí de recomendar que permita que el expresidente venga, por ejemplo, a dar cuenta de si hay o no hay responsabilidad en los delitos o en las acusaciones que se le hacen. Yo creo que por ahí también la Corte tuvo que haber tenido una mayor proactividad en ese caso de la extradición. Mira, Paul nos está haciendo una aclaración, ¿no? Ernesto dice, bueno, solo se necesitan 43 votos para que delitos de corrupción no prescriban. Esta pieza fue presentada el 12 de noviembre del 2015. 2015. Entonces, no es una reforma constitucional. No, yo me refería a la del 240, a los 10 años que establece de investigación. Sí, porque entonces en son materia 43 penal, votos, no necesitas... en materia penal solamente se necesitan los 43 votos para reformar tanto el Código Penal como el Procesal Penal y evitar la prescripción de los delitos de corrupción. Y esto, quieras o no, no es una cacería de brujas, porque una vez aprobada esta reforma, en caso se diera, no es retroactivo su efecto, entonces es decir, no se podría aplicar hacia las personas que sean imputadas de delitos de corrupción antes de la entrada en vigencia, pero sí permitiría generar un poco más de confianza, darle un poco más de tiempo a las instancias del Estado para investigar de manera sólida y poder presentar casos de corrupción bastante robustos en los tribunales, que de ahí también hay que hablar sobre la necesidad de reformar el organismo judicial, en este caso el órgano judicial. ¿Qué momento está viviendo el país en esta materia? Hoy obviamente estamos por, desde luego, tener un nuevo gobierno. Por cierto, parte de los compromisos con los cuales él asume es que va a luchar contra la corrupción, se va a crear unas CICIES. Quiero un poco también sumar este otro elemento que conocimos recientemente. En casos de investigación, el fiscal general Raúl Melara dice: la gente tiene derecho a saber, he ordenado que se pida levantar la reserva judicial
en todos los casos ligados a la corrupción. Yo creo que con esa decisión del fiscal se da un paso en positivo en el tema de llevar un poco de luz a todo este tipo de procesos que involucran corrupción. O sea, el que se conozca, se levante esta reserva y se conozca lo que está sucediendo dentro de los procesos, creo que es positivo. Ahora, si contestando su pregunta, Ernesto, respecto de qué momento vive el país, creo que hay que puntualizar que estamos precisamente en este año y medio en un periodo de transición, un periodo de recambio institucional. Si nosotros comenzamos a observar desde marzo del año pasado, se está dando un proceso de cambio de titulares de las instituciones. Estamos hablando que hubo elección legislativa, cambió en un porcentaje los legisladores, estamos hablando obviamente los consejos municipales, estamos hablando de 1/3 de Corte Suprema de Justicia, una nueva sala de lo constitucional, Instituto de Acceso a la Información, fiscal general, ya viene la elección de procurador. Entonces estamos en un ciclo que ha coincidido el recambio de todos los titulares de estas instituciones de control. Y en esa medida es que viene un momento de incertidumbre respecto de qué es lo que van a continuar haciendo, qué es lo que van a hacer los nuevos titulares. Me voy a referir, por ejemplo, a 2 casos en particular: Sala de lo Constitucional, Instituto de Acceso a la Información. Estas instituciones han sido baluartes en el combate a la corrupción, el mejoramiento del sistema democrático, etcétera, etcétera. Han tenido más aportes positivos para la democracia que lo que se pueda señalar que hicieron de forma incorrecta. Y en esa medida, lo que se ha avanzado mucho tiene que ver con la labor de esas 2 instituciones. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar con esos nuevos magistrados o con esos nuevos comisionados? Porque hay un cambio en Sala Constitucional, solo quedó el magistrado presidente, el doctor Pineda Navas. Luego es una nueva sala. Es una nueva sala. Una nueva sala. Bueno, está también el Instituto de Acceso a la Información igual, o sea, hay un cambio, solo el más veterano, el licenciado Cárcamo. Porque fue electo porque fue hace 2 años. Luego hay recambio de todos los titulares del instituto. Entonces, estamos en un momento de incertidumbre desde las organizaciones de cómo van a actuar los actuales magistrados, los actuales comisionados en este tema del combate a la corrupción. Si van a estar siempre tratando de velar por el mejoramiento del sistema democrático, de tutelar los derechos ciudadanos, o por el contrario van a tener una actitud más pasiva, como hemos observado antes en otras instituciones, respecto del poder político, porque aquí hay que tener eso en cuenta, es confrontar al poder. El instituto, cuando ordena que la Asamblea Legislativa, que el presidente de la República entregue una información a un ciudadano, está confrontando el poder al final de cuentas. O sea, o sea, más allá de tutelar el derecho del ciudadano, es una confrontación con el poder, está haciendo un control. Y hablando de esas confrontaciones precisamente sobre el derecho de los ciudadanos, en el Instituto de Acceso a la Información Pública se ha generado una confrontación con los organismos sindicales debido a la posible entrada en discusión. Tú recordás, Norman Quijano, que ya no iban a discutir el anteproyecto de ley de la función pública, una propuesta de ley desde sociedad civil que se viene trabajando desde el 2008, 2009 más o menos, y que ahorita pues ya no se va a discutir en la Asamblea porque van a esperar que el gobierno electo hable. Pero este proyecto de ley de función pública, que lo que busca es ordenar un poco la administración del Estado, ha generado en el organismo sindical rechazos, manifestaciones, etcétera, etcétera. Y ahora, a través del Instituto de Acceso a la Información Pública, se está conociendo algún tipo de información referente a salarios, puestos, nombres y cargos que ostentan algunas personas dentro del Estado, y que hay una organización de sociedad civil que está recopilando esa información para hacerla más digerible hacia el ciudadano, y las organizaciones sociales están diciendo que esto va a atentar contra su derecho a la intimidad o viola su derecho de integridad personal. Entonces hay una vulneración o hay una colisión, digamos, ahí de derechos. De hecho, hay muchos trabajadores que están preocupados por esa solicitud de información. Claro, pero recordemos, donde piden tiempo, dirección, cuánto ganan, pero nombres. Mucha de esa información está ya establecida en la Ley de Acceso a la Información Pública, que es pública. Lo que no está establecido, obviamente, yo no necesito tu dirección de tu casa, ni tampoco necesito tu cuenta bancaria, ni tu nombre completo.
completo, pero Claro. sí el cargo que tú ostentas, el salario y el tiempo de Está servicio. en la ley de salario. Claro. Todo eso está en la ley de salario. Claro, y en la ley de acceso a la información. Y yo solo quería terminar brevemente, Ernesto. A este panorama de recambio le sumamos que hay cambio de gobierno. Y entonces no sabemos tampoco, más allá de las propuestas de gobierno, de plan de gobierno que hizo el presidente electo, no sabemos el posicionamiento que va a tener frente al tema de la corrupción. Ya se menciona, por ejemplo, lo de la Comisión de Investigación Internacional contra la Corrupción, que es una medida que quiere adoptar el gobierno. Pero digo, vamos a ver ya la implementación de todo este tipo de medidas y propuestas que hizo el presidente electo, la efectividad del combate a la corrupción. Ok, 3 aspectos relevantes. Cuando regresemos vamos a conocer cómo desde la perspectiva de una agenda de reforma democrática se puede luchar contra la corrupción, que es parte de un proyecto que ustedes presentaron como Acción Ciudadana, ¿no? Sí. Vamos a hablar de esto. Aprovecho también, en la segunda parte de este programa, vamos a hablar de lo que tú estabas hablando, de esos procesos de escogitación de perfiles y de buena elección transparente que debe de tener la Asamblea Legislativa. Sí, claro. Con relación a los funcionarios de primer y segundo grado, si queremos verlo así, porque Y la yo no dirección sé, indirecta. realmente eso de primer y de segundo grado No existe. no le encuentro mucho, Ajá. ¿verdad? Funcionarios como tal. Vamos a hablar con miembros de la subcomisión del proceso de elección del Procurador General de la República, de la Procuraduría. Así es que así están las cosas. Me voy a la pausa. Cuando regresemos tenemos información de tráfico para que usted esté debidamente informado. Este es el informe del tráfico desde el Megadrón. Gracias a Seguros del Pacífico. Seguros del Pacífico te ofrece full cover y cero deducible en tu seguro de vehículo. Para más información, llama al 2283-0800 o contacte a su asesor de seguros. Vámonos entonces a sobrevolar la 49 Avenida y por supuesto Alameda Roosevelt. De norte a sur está nuestro Megadrón sobrevolando esta importante zona para que usted conozca de primera mano cómo está el tráfico vehicular. Ya acercándonos a este importante sector comercial, ahí tenemos el Estadio Mágico González. Desde luego hay tráfico fluido para que usted tome desde ya las mejores decisiones y se desplace por esta importante zona. Un bonito sol sobre nuestra ciudad capital. Tenemos vientos y un poco de bajas temperaturas esta madrugada, producto de un sistema atmosférico que desplaza un frente frío desde el norte del continente. Gracias por sintonizarnos. Este es el informe del tráfico desde el Megadrón. Gracias a Seguros del Pacífico. Seguros del Pacífico te ofrece full cover y cero deducible en tu seguro de vehículo. Para más información, llama al 2283-0800 o contacte a su asesor de seguros. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. A ver, tengo acá un detalle de lo que es la agenda mínima de reforma democrática y contra la corrupción. ¿Qué pretende con esto? ¿Se puede desde un esquema de reforma o de transparencia democrática subsanar los niveles de corrupción que hay en el país? Nosotros creemos que sí, como Acción Ciudadana. Ernesto, brevemente, con lo que nosotros mencionábamos hace un momento de la calidad de la democracia y la confianza sobre el sistema democrático que tiene la ciudadanía, que ya es un nivel que preocupa, obviamente para nosotros hay que tomar medidas inmediatas, ciertas medidas mínimas, lo básico para tratar de cambiar ese estado de cosas. Y a esto le sumamos que la Asamblea Legislativa está observando
con el acompañamiento del presidente de la República, con las acciones lo que está diciendo en redes, por ejemplo, el presidente, está haciendo que la Asamblea Legislativa apruebe una serie de medidas que no tienen el suficiente estudio, el suficiente sustento técnico, ni tampoco el tema presupuestario que respalde la adopción de esta medida. Entonces estamos viendo un comportamiento que nosotros podemos calificar como populista, de aprobar cualquier tipo de medida con tal de congraciarse con la ciudadanía. Entonces, ante ese panorama que digo va a tener consecuencias posteriores, es que nosotros hemos retomado muchas de las propuestas que ya están incluso en discusión en la Asamblea Legislativa. No es que Acción Ciudadana las haya elaborado, sino que otras organizaciones de sociedad civil, otros funcionarios han presentado, y que creemos que en esta coyuntura podrían servir de agenda para que los partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa puedan aprobarlas, puedan entrar a la discusión, puedan impulsarlas, porque creemos que son, como digo, básicas para cambiar el estado de cosas respecto, por ejemplo, de la lucha contra la corrupción, por ejemplo. Eso es una cuestión fundamental, y eso es lo que nosotros buscamos. ¿Cómo hacemos el sistema más democrático y cómo logramos un combate más efectivo de la corrupción? A ver, son varios aspectos que enfoca esta Son propuesta, tres ¿no? áreas. Uno es reforma electoral. Financiamiento político, sistema electoral, participación ciudadana. Participación ciudadana y el tema del fortalecimiento de las instituciones. Son 20 medidas, o sea, digo, muchas ya están en discusión, otras nosotros ya las propusimos, vamos a proponer otras, pero al final tienen estos tres ejes. Hay que ponerle atención, hay que ponerle control al financiamiento de la política, cómo se financian los partidos. Eso es clave. Hay que darle más poder al ciudadano, hay que reconocerles el poder como soberano para que participe en la gestión de la cosa pública, y luego hay que fortalecer las instituciones de control, porque eso es clave. O sea, si no tenemos instituciones de control, va a pasar lo que hemos estado discutiendo esta mañana. Se prescriben los casos, no hay investigación, no hay juicio. Eso es lo que nosotros buscamos corregir con esta propuesta. Este tipo de propuestas de alguna manera provocan pensar, entonces, si fortalecemos y hacemos esta tarea, no necesitamos unas CICIES. No, incluso dentro de las medidas está que se discuta el tema de las CICIES. O sea, que es una medida que hay que discutir como sociedad. A ver, Oscar, este es un tema en la que algunos sectores, incluso la misma embajada de los Estados Unidos, la embajadora, lo ha dicho que no ve necesaria un organismo de esta naturaleza, y ella es una de las principales, digamos, precursoras de la probidad en el país, de luchar contra la corrupción. Ella ha dicho que no ve necesario. Lo que sí cree que es necesario es fortalecer las instituciones. Claro, hemos visto durante los últimos años que la embajada estadounidense, el gobierno estadounidense, a través de los fondos de cooperación, ha venido apoyando a las instituciones, mucho a la Corte Suprema de Justicia y a la Fiscalía. Sin embargo, yo creo que también lo señalado por el futuro embajador, tú recordás que hace un par de semanas mencionaba que era importante tener una lucha frontal contra la corrupción. ¿Sí? Era importante tener una lucha frontal contra la corrupción. También pasa por verificar las experiencias que han tenido Guatemala y Honduras en materia de comisiones o misiones internacionales. Yo creo que no hay que cerrarse al tema de una comisión internacional. Hay que iniciar, como dice Eduardo, la discusión, una discusión pública, abierta, transparente sobre qué es lo que conviene al país, qué tipo de modelo de misión internacional o comisión internacional conviene. El presidente electo en este momento, pues pienso yo que también debería transparentar el tema del equipo de transición. Hay que involucrar a sociedad civil para apoyar en ese tipo de temas. Estábamos nosotros conversando desde Iniciativa Social para la Democracia que sería novedoso, interesante, algo que nunca se ha hecho, es que la sociedad civil sea un actor o un testigo social o un contralor social de estos procesos de transición, para evitar estos dimes y diretes que te has dado cuenta han estado circulando en redes sociales de si el gobierno está prestando la colaboración para que haya un equipo, para que haya una transición ordenada, o si por el lado del presidente electo pues no se ha nombrado todavía un equipo de transición. Entonces, ¿cómo poder hacer más transparente esto? Y creo que pasa también por el tema de que generemos la confianza en las instituciones. No es lo mismo tener, por ejemplo, un tribunal de ética del cual todos señalan o del cual todos dicen que no ha realizado muy bien su trabajo, a que tuvieras un tribunal de ética más presente, más proactivo, más transparente en el ejercicio de sus discusiones o de sus atribuciones.
Y por ahí el tema de la Comisión Internacional es donde dicen, si la Corte de Cuentas está ahorita, por ejemplo, solicitando entrenadores para una escuela de fútbol a quienes les va a pagar $5,000, es necesaria esa erogación de fondos. La Corte de Cuentas, en lugar de fortalecerse, está gastando dinero que no debería de gastar en esos rubros. Si el Tribunal de Ética está trabajando o no lo está haciendo bien, si la Corte Suprema de Justicia con estos casos de probidad no está haciéndolo, entonces sí se necesita una CICIES. Pero a mi criterio, yo creo que hay que evaluar bien la discusión, hay que tratar de fortalecer el Estado en general, y si una Comisión Internacional contra la Impunidad puede venir a fortalecer, a coadyuvar el trabajo de la Fiscalía o del Ministerio Público o a capacitar al mismo sistema de justicia, pues que sea bienvenida, ¿verdad? ¿Cuál es la valoración que tienen ustedes con relación? Y este es un tema que también vamos a tener este día. Aprovecho de invitarlos a que sintonicen en directo con Ernesto López Radio, hoy a las 6 de la tarde en el debate político semanal. Estarán con nosotros nuestros buenos amigos. Estará Ulises del Dio Guzmán, estará Paul Steiner y estará Carlos Araujo, desde luego en un debate importante sobre estos acontecimientos también que están relacionados con el trabajo de la Corte Suprema de Justicia y otros aspectos que merodean el tema, como lo hemos hecho esta mañana. ¿Cómo ustedes examinan el trabajo de la Fiscalía, Oscar? Pues de momento el trabajo del actual fiscal no ha dado, digamos, saltos sobresalientes en relación al trabajo del fiscal anterior, Douglas Meléndez. Lo mencionado en esa semana sobre el tema de las reservas a los procesos. Sí, es una idea bastante buena. Recordemos que el tema de la reserva tiene también un asidero legal, y es que, por ejemplo, en el caso de que hayan menores involucrados o en el caso de que los delitos que se estén investigando, que no sean de corrupción, por ejemplo, desde mi punto de vista, y que puedan generar una alarma social, entonces sí pueden tener en alguna medida justificación. ¿No está ahí la trampa, Oscar? Dependiendo, porque también recordar que la Fiscalía lo solicita. Porque fíjate que pero es escuché el tribunal decir a un juez, mire, hay que recordar, o un abogado, no sé si lo decía, acordémonos que también esto ha servido para tapar los vacíos con los que la Fiscalía ha venido actuando también. No, de hecho, en el caso del cual yo te puedo dar fe, en el caso del expresidente Francisco Flores, así fue. O sea, los vacíos en la investigación y aquí para que no haya nadie. Exactamente. Nada, y a lo mejor es una cosa. Exactamente, y fue un amparo que de hecho Eduardo elaboró en ese entonces, el que permitió que su organización de la sociedad civil, FESPAD e ISD, pudieran tener acceso al expediente y pudieran entonces conocer al interior del proceso las deficiencias de la Fiscalía de Luis Martínez en ese caso. A ver, me están colocando acá una información, esto es un tuit, ¿no?, del presidente electo que dice, me ayudas creo que por la luz. Que la Cancillería le comunicó a nuestros delegados para el acto de toma de posesión del 1 de junio que por orden de Casa Presidencial se suspende toda reunión de coordinación, obviamente por nuestras recientes críticas al gobierno. De continuar esta decisión sería la primera vez en la historia moderna de nuestro país que no habría acto de traspaso de mando. Ni Arena trató así al FMLN. No puede ser. Sí, así lo puso. No, pero no puede, no puede ser que no Casa Presidencial ya se emitió un comunicado. Que es el sí. Que donde decía que ya se reunieron con representantes del nuevo gobierno para indicar, y se van a volver a reunir el martes para indicar todo el procedimiento de protocolo y todo esto para la transición, para el cambio de gobierno. Y lo más importante para mí, más allá del acto protocolario en sí, porque es un acto que siempre se debe de hacer, o sea, la Asamblea Legislativa siempre va a tener que convocar a sesión solemne. Claro. Y van a tener que llegar los representantes del gobierno saliente y del gobierno entrante. Eso siempre se va a hacer. Sí. Pero más allá del acto protocolario, a mí lo que me preocupa... Es una sesión plenaria. Sí, es una sesión plenaria solemne, claro. A mí lo que me preocupa es la transición en lo operativo, en lo técnico, la entrega de cómo un ministerio A, que ha estado durante 10 años al mandato de un partido político, va a entregar las cuentas, va a entregar sus planes operativos, la cantidad de personal, el uso de fondos públicos, etcétera, etcétera. Y ahí es donde creo yo que la sociedad civil también se debe de involucrar y exigir más información al respecto sobre este proceso de transición. Aquí está el comunicado que emite Casa Presidencial, ¿verdad? Donde dice sobre la declaración del señor presidente electo relativa a la suspensión de reuniones para organizar el traspaso de mando, comunica el siguiente. El presidente Sánchez Serén anunció su equipo de transición desde hace más de un mes y a esta fecha todavía no hemos recibido ninguna comunicación del nombramiento de la comisión por parte del señor presidente electo. Eso creo que es preocupante si esto es cierto. El hecho de que no está conformada esta comisión
de transición, porque ya lo decía Oscar, la entrega operativa de los ministerios, de todas las instituciones, no sabemos si va a tener suficiente tiempo el presidente electo para que su equipo revise toda esta documentación, todo el estado de las instituciones. Claro. Entonces, aquí es el tema, que en lugar de estar gastando energías en otro tipo de cosas, el presidente de la República debería de tener ya más avanzada esta discusión y tener nombradas a estas personas, hacerlas públicas y que comience este proceso de transición, porque si no, nos vamos a encontrar con que no van a tener tiempo de recibir de forma adecuada, de forma correcta, toda la institución. Cuando yo expreso mi, digamos así, lo que no puede ser es el hecho de que cómo es posible que a estas alturas no se tenga todavía una coordinación al respecto. Claro. Si se trata de un evento, incluso independientemente de que el que haya votado por él o no haya votado es un nuevo gobierno el que va a entrar en vigencia, pues, o sea, es un país en el que ya debemos de voltear la página de que ya no estamos en campaña, ya es un país en el que tenemos a un presidente electo, hay que trabajar, porque si del trabajo bueno o efectivo que él haga, así vamos a estar todos. No, claro, yo creo que por un lado... Quiero dejar ese sabor acá esta mañana, ¿no? Sí, yo creo que por un lado las declaraciones o los señalamientos que el presidente electo haga o realiza sobre ese tipo de situaciones, en alguna medida también contribuyen a que, por el otro lado, la contraparte reaccione. Pues en este caso, si es bien cierto, se ha estado hablando sobre el equipo de transición. Fíjate que la conclusión que ponía, ¿a quién le creo? Es que ese es el preciso, eso es a lo que yo quería llegar. Si tú decís por un lado la comunicación del presidente electo, luego reacciona la contraparte, que en este caso es el gobierno saliente, pero no tenés a alguien que de verdad te verifique si efectivamente las situaciones se están dando así, si es un manejo marketing político o si es una estrategia del gobierno para hacer más lento o para dejar aunque habría que decir que públicamente no ha dicho el presidente electo, este es mi equipo de precisamente transición. Entonces ahí es donde No hay que exigir dicho, mayor acceso a la información. En ese sentido, creo yo que la ciudadanía necesita y está ávida de comenzar nuevamente a confiar que hay una nueva forma de hacer política. Claro. Ya 1 millón y fichas de personas votaron en el mes de febrero, y este 1 millón y fichas más los que no votaron por él también están esperando que haya cambio o un giro en la forma que tradicionalmente se ha hecho la política. Fíjate que, y cerrando un poco en conclusión este punto, yo creo que es necesario también reconocer que el país tiene graves problemas, graves retos, grandes desafíos, y que la única forma en cómo va a poder salirse adelante es precisamente con un país unido. Claro. Un país todos los desunido sectores. no lo vas a tener. Sí. ¿Cómo queremos enderezar las cosas si no vamos a estar unidos? Sí, claro, yo creo que es todos los sectores deben de trabajar coordinados, deben de trabajar de manera en un solo fin, a que podamos tener un mejor país en realidad, y en todas las áreas, así, educación, mejorar, salud, seguridad, transparencia, etc. La transparencia, combatir. Les agradezco que me hayan acompañado en esta primera parte. Ha sido muy interesante la conversación que hemos tenido, sobre todo para evaluar el estatus en el que el país se encuentra en materia de la lucha contra la corrupción y aquellos cánones que se están desde luego conociendo como esta agenda mínima de reforma democrática que busca también esos objetivos. Gracias, Eduardo, te agradezco mucho. Gracias, Ernesto, un gusto siempre. Gracias también a ti, Oscar. No, gracias siempre, Ernesto, por la invitación, y solo el llamado a los panelistas que vienen en tu segunda parte, que recuerden que la ley orgánica de la Procuraduría prohíbe que la actual procuradora pueda ser electa nuevamente, entonces para que lo tengan en cuenta. Bueno, ya nos deja la primera pregunta de entrada. Nos vamos desde luego a la pausa y regresamos a conocer el informe que la subcomisión entrega a la Comisión Política y detalles al respecto de esta importante elección. Vamos también a información de tráfico, me dice el productor. Este es el informe del tráfico desde el Megadrón. Gracias a Seguros del Pacífico. Seguros del Pacífico te ofrece full cover y cero deducible en tu seguro de vehículo. Para más información, llama al 2283-0800 o contacte a su asesor de seguros. Vámonos entonces hasta la avenida Las Amapolas y calle El Progreso de norte a sur hacia el Árbol de la Paz. Así está el tráfico para que usted nuevamente tome en consideración cómo está la circulación por esta importante arteria de la capital.
Desde ya pues vemos una carga vehicular, la cual provoca desde luego un pequeño congestionamiento, lo cual tómelo en consideración si usted se desplaza por esta zona. Este es el informe del tráfico desde el Megadrón. Gracias a Seguros del Pacífico. Seguros del Pacífico te ofrece full cover y cero deducible en tu seguro de vehículo. Para más información, llama al 2283-0800 o contacte a su asesor de seguros. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros en esta segunda parte del programa. Vamos a hablar sobre el proceso de entrevistas realizado y las características del informe que la subcomisión encargada de estudiar los perfiles de las candidaturas al cargo de Procurador General de la República han hecho y que se entregó el día de ayer, entiendo, a la Comisión Política. Me acompañan el coronel Antonio Almendaris esta mañana. Gracias por acompañarnos, coronel. Licenciado, muchas gracias por la oportunidad, pueblo salvadoreño. Bendiciones, compañero. Buenos días. Bueno, también me acompaña el diputado Julio Fabián, también miembro de esta subcomisión. Gracias por acompañarnos. Gracias, Ernesto, por la invitación y un saludo muy especial al pueblo salvadoreño y un placer nuevamente estar compartiendo con mi buen amigo el coronel Almendaris. Bueno, entiendo de que se entregó este informe el día de ayer a la Comisión Política, ¿no? No, Ernesto. ¿O todavía está en estudio? Todavía no. ¿Sí? Comentarte que nosotros como subcomisión nos reunimos el día lunes, tanto como estaba programado, para concluir con el informe, mandato que fue explícito de parte de la Comisión Política a la subcomisión, que pudiésemos realizar las entrevistas y obviamente hacer el reporte. Por ejemplo, aquí lo tenemos nosotros. Este es el informe de todas las entrevistas que pudimos realizar. Y así pues, ya con este informe nosotros, el próximo martes, que tengo entendido que va a haber comisión política, ahí esperaríamos, ahí le hacemos este martes, es que ahí lo hacemos entrega nosotros. Un informe de la comisión decía el próximo martes, entonces creíamos que era este martes, no, incluso así se manejó. Aclaramos porque el día martes no había convocatoria para la comisión política. Pero sí va a ser el próximo martes. Pero sí será el próximo martes donde ya nosotros le entregamos el informe respectivo. A ver, hace unos minutos Oscar Campos, coordinador de transparencia del ISD, decía, bueno, Ernesto, qué bueno que vas a tener a algunos titulares de la subcomisión, de preguntarles, me decía, ¿por qué van a permitir, por qué el reglamento interno de la Procuraduría prohíbe, inhibe para la actual procuradora reelegirse y por qué la han tomado en consideración? Bien, primero quería referirme al informe. Yo quería recomendar, señor coordinador, de que tal vez le pidamos al señor presidente de la Asamblea, hoy durante la plenaria, que va a ser a las 16 horas, que convoque la Comisión Política para entregar el informe. ¿Sabe por qué? Porque tenemos hasta el 13 de abril, que es la fecha que vence el periodo de funciones de la actual procuradora. Exacto, el 13 de abril. Entonces, yo siento que es muy poco tiempo para que aunque esto, la deliberación, al momento en que estábamos haciendo las entrevistas, hemos mantenido informados a nuestras fracciones. Claro. No es la subcomisión la que elige, va a ser la comisión política. La subcomisión lo que hace es entregar un informe. Ese fue el mandato que recibimos. Hoy la comisión política la que tiene que elegir, pero si entregamos ahora, podíamos ya desde ya oficialmente iniciar la deliberación. Así es, y el próximo martes ya llevar, digamos, la propuesta. Bien, regresando al tema, sí, nosotros en un principio habían 3 personas que según el reglamento se creía que no podían participar en la elección. En la reelección para un cuarto periodo. No, reelección no dice así tácitamente. O sea, para reelección eso no participar en la elección. Es participar en la elección, pero hicimos estudios con nuestros asesores y ellos lo que no pueden es asumir el cargo. Participar en la elección sí podían,
Ya al momento de elegir el cargo, ya se ha hecho en otras veces, renuncian al cargo de que pues, sea de magistrado, lo que sea, para poder asumir el cargo de procurador o fiscal o cosas por decirlas. Así que no había ninguna restricción sobre eso. ¿Cómo queda entonces ya de una manera más clara este tema? Pero perdón, licenciado. Sí. Pero fíjese que todas estas, ahora lo que venga de crítica hacia el trabajo que hemos hecho como subcomisión, para mí con el debido respeto ya no tiene validez. ¿Sabe por qué? Porque comenzamos a pedir a todas las personas que quisieran participar, ya sea directo o indirectamente, presenciando, haciendo preguntas, llevándonos cualquier cosa que nos pudiera servir para seleccionar a la mejor persona para el cargo. Lo hicimos durante todo este tiempo y a diferencia de magistrados y fiscales que llegaban más o menos unas 20 personas y nos hacían preguntas nos formulaban preguntas para los candidatos, hoy no llegó nadie. Vi que se estaban de alguna manera demandando de que la sociedad civil se mostró muy apática a este proceso de elección, de selección, de entrevistas, ¿no? Instituciones, tanques de pensamiento, en los anteriores nos colaboraron hasta con preguntas, y hoy no hubo ninguna. Por cierto, también aquí, aprovechando la oportunidad que usted nos da, también hacer un pequeño reclamo a algunos medios de comunicación. Uno, que sacó en el medio y decía, solo 4 preguntas les están haciendo a los candidatos. Es cierto. Y entonces yo le dije al señor coordinador, ¿por qué no mandamos, aprovechando lo que la ley de rectificación y respuesta, ¿por qué no mandamos una nota al medio y le mandamos el video de cómo es el proceso? Porque no son 4 preguntas. No. Son 8, 10, 12, dependiendo. Exacto, 8, 10. Eran 4 que eran las cajoneras, llamémoslo así. Son 30, eran 30, ¿verdad? 30 minutos. Aspirantes, ¿no? 45 minutos, 15 para la primera parte y 30 para la que formulaban los compañeros. En el caso de nosotros, algunos que no somos abogados, buscamos gente de la Procuraduría que nos ayudara a interrogarlos, llamémoslo así. Disculpe que yo fui guardia, pero tal vez no es la palabra correcta, pero... Bueno, ese es solamente un eslabón de todo esto, porque el artículo 10 de la Ley Orgánica de la Procuraduría cita que los magistrados no pueden en todo caso, que es el tema que en algún momento se le estaba cuestionando, ¿no? Yo sí creo que al analizar la ley orgánica, porque sí es la ley orgánica de la Procuraduría, en su artículo 10, como bien lo menciona, pero dice, lo que no puede ser electo, pero sí puede participar. Entonces, a esa conclusión se llegó la subcomisión. Se les va a permitir participar. Si en caso llegase el momento de la elección y alguno de ellos fuese electo, en ese momento, pues ellos tienen que presentar la renuncia respectiva. Y en el caso tienen que la renuncia antes de por decirlo así, si la comisión política determina en su momento que alguno de ellos 3 pudiese ser el fiscal o fiscal general de la República, Procurador General de la República, en ese momento debe de renunciar a su cargo anterior. Entonces, no estábamos nosotros... ¿Ella deberá renunciar entonces a ser magistrada suplente? Deberían de ellos, porque, y ahora ya solo queda el caso de ella y la magistrada del Tribunal Supremo Electoral, porque el magistrado suplente, Cristóbal Reyes, declinó en su último momento. Entonces, porque él dijo de que en ese momento no podía participar y estaba en otras actividades, y que mandó una nota donde él se declaraba que ya no iba a seguir, no iba a continuar en el proceso. Solo es el caso de ellos, pero sí aclaramos de que se hizo un análisis técnico-jurídico en relación a lo que mandata la ley orgánica de la PGR, y se pudo determinar de que sí se puede. Y aclarando también que hay una sentencia también ya de la Sala de lo Constitucional en ese sentido. Así es. Aclarado el punto, ¿cuál es la experiencia que recogen ustedes de los perfiles, no? ¿Quién debe dirigirlo y por qué razón debe ser una persona con esas características que ustedes, como el primer filtro, porque ustedes son el primer filtro, ¿no? Así es. Miren esto. ¿Qué hay para que lo hablemos de esto después de la pausa? Okay. Tenemos el tiempo prudencial. Gracias por sintonizarnos.
Recuerde usted acompañarnos hoy a las 6 de la tarde a sintonizar en directo con Ernesto López Radio. Vamos a tener temas muy importantes de país. Estarán con nosotros Paul Steiner, estará Ulises del Dios Guzmán, estará también Carlos Araujo. Hoy a las 6 de la tarde, Astrid Ábalos y este servidor, precisamente en directo con Ernesto López Radio. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. A ver, como coordinador de la subcomisión, diputado Fabián, ¿cuál es la experiencia que le deja el escrutinio de ese primer filtro y cuál es la expectativa de lo que puede hacerse dentro de este proceso de cogitación? Me aclaran de que el caso de la procuradora en ese periodo de su tercer y buscar por un cuarto no hay ningún problema porque ya tienen la interpretación de este artículo 10 de la Procuraduría, de la Ley Orgánica de la Procuraduría, que establece que los magistrados de corte no pueden optar al cargo, ¿no? Ya lo tienen estudiado. Sí puede y ella puede renunciar. Debería renunciar en el momento que si es electa. Electa, ok. El otro aspecto relevante, ella me lo decía, Ernesto, una persona que por tercera ocasión ha sido reelecta, conozco bien y sé de los desafíos que tiene. ¿Por dónde anda el horizonte que ustedes visualizan para este cargo? Miren esto, una experiencia muy fundamental e importante que nos deja a nosotros la subcomisión es el hecho de que de los 29 aspirantes, por primera vez hoy participaron 10 mujeres. Eso es algo sumamente importante, llama la atención porque un 33% de los participantes fueron mujeres. Decirle que la experiencia más grande es haber tenido la oportunidad de entrevistar a personas que conocen a profundidad la institución. Y eso sí llena de satisfacción porque hubieron muchas muy buenas entrevistas, gente muy profesional, muy capaz, con el conocimiento idóneo para poder dirigir la PGR en su momento. Yo creo de que eso fue para mí sorprendente porque casi el 90 o 95% de los entrevistados conocían muy bien a qué se estaban enfrentando. Y eso lo tengo que aclarar, felicitarlos a todos, porque lo digo, casi el 100% fueron personas que se expresaron muy bien, presentaron cada uno de ellos en su mayoría su plan de trabajo a desarrollar en los próximos 3 años, algo que no se había hecho en otras entrevistas y que en esta ocasión se dio. Y fue sorprendente de la forma como conocen la institución. Hubo mucha satisfacción porque dijo, mire, muchos de ellos dijeron, si es que al final no es cuestión de presupuesto, es cuestión de saber dirigir porque todo se centraba en algún momento que el presupuesto de la PGR es demasiado corto, mas sin embargo hubieron entrevistas y yo pregunté, ¿y cómo pretende usted mejorar la transparencia, mejorar la institución si no hay recursos? Es que aquí no se trata de recursos, se trata, y te comenzaban a explicar técnicamente y lo dejaban sorprendido a uno, que hay gente que conoce. Y en ese sentido, pues nosotros como subcomisión nos sentimos muy contentos porque al final hubo gente que sí conoce. Eso significa que va a ser bien difícil la decisión. Entonces, es correcto. Así es, licenciado. Como dice el señor coordinador, lo bueno fue la participación de las mujeres, que fue una participación muy destacada. Y va a ser muy difícil, no obstante, estábamos tomando nota tanto de su formación profesional como la experiencia. Pero normalmente cuando uno habla de experiencia, no deja de haber un puntaje mayor de los que ya han trabajado en la Procuraduría. Eso ha sido, digamos, la norma en otros cargos. Pero en este caso, fui sorprendido que muchas personas que no obstante no habían tenido experiencia siendo parte de la Procuraduría, llegaban con un conocimiento de la misma, haciendo en su plan de trabajo o el momento de su entrevista,
dando cosas muy puntuales y muy acertadas de cómo mejorar el trabajo de la Procuraduría, destacando en eso cosas como estas, de los problemas que muchos de nosotros nos fuimos a investigar cuáles eran los problemas que tiene actualmente la Procuraduría y preguntar. ¿Y cuáles son? Por ejemplo, lo que es la Defensoría. Sí, la Defensoría Pública. Exacto, casos como estos. Yo me enteré casualmente en esos días de una persona que fue condenada porque al momento en los tribunales no tenía defensor público y de repente se cruzó por ahí, dice la persona, no puedo asegurar lo que sea cierto, se cruzó un defensor público y le dijeron, mire, fíjate que él está sin defensor, se sentó y comenzó a proceder. Y entonces, ¿qué conocía del caso? Nada. Entonces, por lo tanto, él dice, sí. Entonces, cosas como esas, no solo por falta de personal, sino que también lo aceptaron algunos miembros de los que ya están en la Procuraduría, que había irresponsabilidad en ese caso. Y con ese bagaje de conocimiento con lo que se presentaron, esta es una pregunta que se las hacía a 13 candidatas, ¿cómo ven ustedes entonces la ventaja que tiene la procuradora? Pues mire, ella ha estado 3 periodos, ¿no? Lógicamente la tiene, pero como le acabo de mencionar, personas que ni siquiera están en la Procuraduría se pusieron a indagar, a investigar, a conocer tanto la Procuraduría, que muchos de ellos dieron propuestas y dieron propuestas de solución que inclusive algunos de los que ya están no lo han dado. Perdón, esto hubo algo bien curioso también en las entrevistas. Un buen número de participantes son funcionarios actuales de la PGR. Yo creo que son como unos 10 o 12 empleados que son de la PGR que llegaron a participar también. Conocen muy bien la institución, saben sus debilidades, sus fortalezas, las conocen a profundidad. Pero también lo que llamó la atención de que muchos funcionarios como jueces, magistrados, jueces de segunda instancia, en este caso de instrucciones, jueces de primera instancia que participaron, que también conocen bien la materia. Con una agravante mucho más positiva, porque dicen, es que nosotros hemos estado en las audiencias donde hemos visto la debilidad con la que cuenta la Defensoría Pública. Y entonces eso como ya nosotros lo conocemos, sabemos qué es lo que se debe de llegar a hacer. Yo creo que eso es bien importante también. Eso es un agregado más que se da porque existen funcionarios que están al otro lado, por decirlo así, y que conocen bien el tema. ¿No hay dados cargados en este trabajo de ustedes a favor de la procuradora y que vaya en desventaja del resto de candidatos? No, licenciado. Inclusive una noticia que decía, lo que pasa es... que cuenta con el apoyo de la mayoría. No sé, vi una noticia en la que dejaban entrever de que contaba con el apoyo de Lavalde. Es que si el que le toma la entrevista a usted, el que le toma la noticia... Aquí está, partidos abiertos a valorar la 4ª reelección de la Corte, de la señora Cortés de Madrid. Mal haríamos... Y no lo estoy diciendo porque ella no lo merece, sino que al final es parte de lo que se está discutiendo hoy en día, ¿no? Pero la palabra valorar es correcta. ¿Por qué? De los 29 lo estamos valorando ahí, igual que a todos. Lo malo es que si a usted le dicen la noticia, mire, y usted apoyaría a la procuradora, entonces le digo, después de valorar los 29, si dentro de los 29 ella sale mejor evaluada, de acuerdo a la... Pues se reelige. Y ya se lo toman como un apoyo. Pues sí, pero y no es así. Depende de la pregunta que usted ya ahí causa la respuesta. Dice otra información, entreguen informe para elección de para Procuraduría sin evaluación o notas. ¿Por qué? Aquí están las evaluaciones. Lo que pasa es que no vamos a estar diciendo, mire, sacó 10, sacó 9, sacó 5. No, cada uno, nosotros tenemos ese es como cuando, perdone la comparación, cuando están haciendo un concurso de belleza o cualquier cosa, no están sacando las notas el instante, después dicen el por qué han elegido a esa persona. No, nosotros estamos haciendo nuestras evaluaciones, formación profesional, experiencia previa, moralidad notoria. Tenemos también, inclusive de la entrevista, dice conocimiento del tema, lenguaje corporal, todo eso, de ver su seguridad en el momento de la entrevista, todo eso lo estamos evaluando.
Sí, Así y comentarle de que sí, inicié diciéndole que existen muy buenos elementos. Y es precisamente por eso, porque cuando uno valora ya lo que el coronel le ha expresado, a lo mejor tiene alguna debilidad sobre un tema, pero sobresale en algo otros temas. Sobre ustedes pesa el buen hablar a manera de conclusión de la población o aquellas organizaciones que examinan un proceso de elección importante, como el caso de la Procuraduría, ¿no? Estamos conscientes nosotros de eso. Estamos conscientes y sobre todo en ese sentido es que nosotros estamos expresando lo que encontramos durante todas estas entrevistas, que no va a ser fácil, claro que no va a ser fácil esa deliberación por la calidad de personas que han llegado a las entrevistas. Estamos completamente claros. Agradecemos todos aquellos que de alguna u otra forma nos hicieron ver errores o nos hicieron en otras, porque en esta no. Pero también a mí me gusta repetir este dicho, licenciado: si no cacha ni pinche, deje batear. FUSADES, es importante que sean abiertas. Lo malo es que en procesos previos no sirvieron en la decisión y censuraron algunas preguntas. ¿Ha habido censura de preguntas? En las anteriores sí, en esta no. Como no llegaron y nadie hizo preguntas, ni FUSADES llegó ni nos mandó preguntas, no se pudo censurar nada. En otras sí, en la de fiscal y en la de magistrado eran preguntas irrespetuosas que las filtramos. Ok, pocos ciudadanos u organizaciones, ahí está Javier Castro que hacía mención de lo que yo comentaba, ¿no? Sobre ese tema. Organizaciones y ciudadanos son pocos los que han asistido o asistieron a las entrevistas. Nadie. Entonces, ¿de qué se quejan? Y nosotros hicimos las convocatorias. Bueno, hicieron convocatorias. Hicimos convocatorias a los medios y todo. Y sí, agradecer a los medios que estuvieron presentes, pero no así la sociedad civil, que no se incorporó. Solicitamos también que, si de ser posible, nos mandaran preguntas o nos mandaran inquietudes para podérselas preguntar a los candidatos. Claro. No recibimos nada. ¿No recibieron nada? No. Qué raro, porque en lo que fue, bueno, también en magistrados y fiscal, si llegaron 20 personas fue mucho también. Y lo hicimos en el auditorium, que es para 300 personas, creyendo que se iba a llenar eso ahí. Sí. Le voy a hacer la pausa. ¿Y qué viene ahora entonces? Porque de alguna manera hay mucha expectativa y quizás más allá por el grado de importancia que esto tiene, es ver hasta qué punto se puede desligar esa característica histórica que ha sido dañina, que estas elecciones se hacen por cuotas partidarias, no por el verdadero perfil, como lo dice y establece FUSADES. Debería de tomarse en consideración bien estos cánones que establece la misma Sala de lo Constitucional para que puedan ser electos los funcionarios como tal. Vamos a hablar de esto cuando volvamos. Gracias por sintonizarnos. Diálogo con Ernesto López. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy. Estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora. A ver, yo decía de que un aspecto relevante es medir los alcances que va a tener esta decisión del trabajo que ustedes están haciendo. Sobre todo porque la historia en algún momento ha dejado un mal sabor en este proceso de elecciones. Mire, con respecto a esto, nosotros estamos hablando siempre de que las instituciones deben de funcionar. ¿En qué aspecto? Cuando nosotros solicitamos los atestados, que por cierto hemos hecho una variante desde la elección del fiscal. Normalmente cuando llegaban todos los aspirantes y comenzábamos a pedir los atestados, habían instituciones que casi nunca las mandaban. Y eso nos retrasaba a nosotros la elección. Hoy fue al revés, porque así tiene que ser, de que las personas lleguen con sus atestados. Y si al momento de iniciar el proceso las instituciones no se las han dado, nos contentamos con que nos den que ellos las han solicitado. Pero bien, ¿por qué voy a esto? Cuando dice que no tengan ninguna afiliación política, nosotros le pedimos eso al Tribunal Supremo Electoral. Y usted tiene que basarse en documentos. Los abogados nos dicen,
ahí dicen que tal cosa, no, el documento es el que comprueba. Y si nosotros nos dicen que todos ellos no han tenido, digamos, participación directa en política, en cargos de partidos políticos, para nosotros está limpio. Pero vaya, todas esas instituciones que dicen, bueno, es que es por cuotas. Bueno, todavía es tiempo que si al fiscal que hemos elegido, a los magistrados que hemos elegido, les comprueban, tienen pruebas de que son partidarios, ahí está la sala de lo constitucional, claro, para que los quiten. Pero no, hasta el momento no ha pasado. Pero aún así, si todas estas personas que nos señalan que son cuotas partidarias, al momento que estamos eligiendo, nos dijesen, este es de tal partido y por esto, aquí están las pruebas, nosotros inmediatamente no tomaríamos en cuenta a esas personas. Pero es que si después de que se ha hecho señalan, entonces vuelvo a repetir ese dicho: si no cachas ni picha, deje batear. Ahora, aquí decía alguien, el problema es que siempre se les envían las preguntas y al final no terminan haciendo, ¿se las dicen? No. Claro, no hablan quizás en el caso de ustedes, sino que de las otras comisiones. No, yo creo que decirle de que con mucho respeto a la persona que lo envía, no ha sido así, no han enviado absolutamente nada. Y obviamente, y se los hubiesen enviado, nosotros hubiésemos preguntado lo que ellos querían saber. No ha sido así, Ernesto. Y comentarte también de la cuota partidaria, si hay algo de lo que nosotros hemos trabajado en estos últimos años, es en ir quitando ese concepto de que hay cuotas partidarias. Nosotros siempre hemos ido por las personas con mayor idoneidad, con mayor capacidad, y creo que eso hasta este momento nos ha funcionado. Tú puedes ver, nos costó elegir una sala, pero ahí están los señores magistrados trabajando sin hacer bulla y trabajando muy fuerte. Allí están trabajando. Ahí tenemos un fiscal que sin andar en los medios de comunicación, pero está trabajando bastante. Yo creo que esa es la satisfacción que al final nosotros como diputados nos llevamos, porque creemos de que estamos eligiendo a las personas con mayor idoneidad. Y otra cosa, licenciado, bueno, primero repito lo que dije de las elecciones pasadas, de las entrevistas pasadas. Las únicas preguntas que llegaron del público y no se las formulamos a los candidatos fue porque eran irrespetuosas. Usted lo mismo lo hace en su programa cuando claro, existe eso. Uno. Y dos, pues a mí me gustaría también que en base a la experiencia que ha habido de magistrado, de fiscal y esta de procurador, todas esas instituciones que nos critican, háganos el favor de mandarnos cómo corregir para otras elecciones en el futuro, que en el caso mío, cuando estoy equivocado, me gusta que me lo señalen para poder enmendar lo que estoy haciendo. Bueno, quiero agradecerles el que me han acompañado. Realmente hay mucho camino que recorrer todavía y sin duda alguna se va a estar muy a la expectativa de la decisión final que tome la Comisión Política. Gracias por haberme acompañado. Gracias, licenciado, pueblo salvadoreño. Nuevamente bendiciones, que tanto la necesitamos. Gracias a ustedes. Los espero hoy en el debate político semanal, 6 de la tarde, en directo con Ernesto López Radio. Recuerde, con Astrid Ábalos estaremos conversando con nuestro acostumbrado panel de este día, miércoles 6 de la tarde. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden también lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.